¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo en ese tiempo? Y estamos en un momento en la iglesia cristiana en general en donde ya hay demasiada influencia en redes, hay demasiada influencia en todo el ambiente espiritual, de opiniones y de personas que opinan acerca del Espíritu Santo, pero opinan desde una perspectiva que a mi parecer lo toman, lo hacen ver como un aspecto teológico, pero al final se advierte que hay una inexperiencia y hay una falta de conocimiento y de comunión con el Espíritu Santo. Porque he estado observando que hay una generación dentro de la iglesia que no ha experimentado un mover del Espíritu Santo como muchos de nosotros que lo experimentamos en un momento en nuestras vidas. Y necesitamos darnos cuenta que es el tiempo donde en la iglesia venga un mover, un despertar en el corazón de las personas que tienen esa comunión y esa interacción con el Espíritu Santo. Es algo que ya no podemos nosotros como calificar únicamente con una manifestación. Y cuando digo manifestación, hablo de solo el hablar en lenguas, o solo hay gente que se sacude o que cae en reposo. No podemos centrar o cerrar en esa manifestación y considerar que de eso se trata, ser una persona llena del Espíritu Santo. Porque en realidad la persona llena del Espíritu Santo se ve de otra manera, se ve de una manera distinta. No se ve solo en el toque del Espíritu Santo, sino se percibe de una manera en la que esa persona no solo está lleno, sino que vive para el Espíritu Santo y vive en comunión con Dios todos los días. Quiero solo citar 3 versículos. El tema se llama llenos del Espíritu Santo, y el deseo de Dios es que tú y yo podamos vivir una vida llena del Espíritu Santo. Hay mucha gente en el mundo que se siente vacía, y para que el Espíritu Santo pueda llenarnos, primero necesita encontrar un recipiente vacío. Y es muy difícil porque ahora en el mundo la gente está pretendiendo llenarse de muchas cosas, pero desconoce cuál es la manera o cómo poder ser lleno del Espíritu Santo. Y es a veces muy sencillo. Hermano o hermana, simplemente tienes que vaciarte del mundo, tienes que vaciarte de ti mismo, tienes que vaciarte de tu persona y pedirle al Espíritu Santo que te llene completamente. La Biblia nos enseña que hay personas que no cuidan la manera en cómo viven, y por esa razón están buscando a través de afectos en el mundo, vicios, cosas que temporalmente les satisfacen para llenar esos vacíos. Ayer estaba hablando con unas personas en un estudio y les decía algo que en la semana a mí me voló la cabeza. De repente escuché en una canción, dice: Señor, tú pusiste eternidad en el corazón de los hombres, y como tú eres eterno, el hombre necesita tu eternidad. Entonces, en realidad, la eternidad de Dios, como Dios nos hizo de su imagen y semejanza, en una condición humana pero eterna, no podemos llenar lo eterno con lo terrenal. O sea, no se puede llenar eso que fue diseñado por Dios para la eternidad, eso que somos diseñados a la imagen de Dios. Eclesiastés dice que el hombre, Dios le ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Por esa razón el hombre piensa terrenalmente y carnalmente, piensa temporalmente. Y las personas se vacían fácilmente porque están tratando de llenar vacíos eternos con cosas temporales. Y el corazón del hombre necesita conectar con lo eterno de Dios para que podamos encontrar satisfacción. Y la Biblia nos advierte en Efesios capítulo 5 verso 15, dice: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan.
La Biblia nos advierte de que tenemos que tener cuidado. Dile a tu vecino, tienes que tener cuidado de cómo vives. Porque en el tener cuidado de cómo vivimos va en el tener cuidado de las decisiones que tomamos para satisfacer nuestros vacíos. Porque en Efesios 5 del 17 hasta el 20, ahorita lo vamos a citar, nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Y en la Biblia podemos encontrar el ejemplo de una mujer que se encontraba vacía al momento que Jesús la encontró. Y esa mujer es la mujer samaritana, y no voy a leer toda la historia, pero dice Juan capítulo 4 verso 13 que Jesús le contestó a esta mujer: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beben del agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y esta mujer le dijo: por favor, Señor, dame agua, así nunca más voy a volver a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. En la época de Jesús, para que una persona pudiera separarse de su marido, tenía que ser rechazada por su esposo. Tenía que encontrar alguna falta que pudiera ameritar que él la despreciara o le diera esa carta de divorcio. Entonces, a mí me gusta mucho esta historia porque pareciera coincidencia todo, pero es Jesús planeando el encuentro con esta mujer, diciéndole a sus discípulos: adelántense, yo estoy cansado, me voy a quedar aquí porque sé que pronto va a llegar una mujer que tiene una historia en donde ha sido despreciada o ha tratado de encontrar esa llenura o saciar esa sed en los brazos de un hombre, y ha sido despreciada una y otra vez. Y es momento de que tengamos una conversación, es momento de que hablemos de lo que verdaderamente ella necesita. Y así muchas personas podemos identificarnos con el corazón de esta mujer, que necesitamos esa conversación que puede ser incómoda para muchos, pero necesaria para poder vaciarnos y que seamos llenos de esa agua que el Espíritu Santo quiere traer sobre nosotros. Las personas llenas del Espíritu Santo no solo se ven con manifestación del Espíritu, sino también se ven satisfechas, contentas y plenas de tener a Jesús en su corazón. Apenas hablaba con un joven hace una semana y él estaba como deprimido, triste, y me decía: pastor, no sirvo ni para ser cristiano. O sea, me siento, no disfruto el ser cristiano. Veo que mis amigos van a fiestas, se divierten, y él decía: pues, se la pasan tan bien, y a mí me cuesta tanto trabajo hacer lo que ellos hacen, pero al mismo tiempo no estoy disfrutando esta vida como en santidad. O sea, como que no le estoy encontrando mucho chiste. Y es a veces el problema de muchos. Y tiene que ver mucho con la satisfacción que encontramos en la sencillez voy a decir, en la simpleza de la vida cristiana. Cuando nosotros entendemos que nuestras decisiones tienen un peso en la eternidad y que encontramos contentamiento con lo que hemos encontrado, o sea, con lo que hemos hallado, y que esa experiencia que tuvimos ha venido a cambiar y a superar cualquier experiencia carnal o mundana que hayamos tenido fuera de Cristo. Y si no abrazamos esa idea, vamos a seguir buscando, vamos a seguir teniendo sed. Si no podemos reconocer que finalmente hemos encontrado la fuente de vida, que es Cristo Jesús. La Biblia dice que Jesús le dijo a esta mujer: cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed. Los vacíos emocionales siempre van a orillar a las personas a buscar otra cosa, otra experiencia que pueda llenar esa sed. Por eso
las personas adictas o las personas que tienen problemas con adicciones, después de que han tenido una dosis que les producía emoción, tienen que aumentar la dosis, y después de aumentar la dosis tienen que aumentar o cambiar el tipo de sustancia que están ingiriendo para poder tener la misma sensación, experiencia. Porque el corazón del hombre encuentra vacíos una y otra vez. Es como las personas que dicen: si yo tuviera a mi familia a mi alrededor, yo sería feliz. Y muchas veces tienes a tu familia alrededor y al otro día te sientes vacío. O vives al lado de tu familia o tu esposo y te sientes vacío. Hombres que dicen: ya cuando me case ya voy a estar completo, voy a ser feliz. Se casan y se sienten todavía más vacíos. Y el problema es que, y lo quiero nada más comparar a este pasaje, porque el problema de poner también nuestra expectativa de llenar vacíos en las personas nos va a terminar frustrando. Porque esta mujer pensó que teniendo maridos, uno y después otro y otro y otro, iba a poder llenar esa expectativa o esa necesidad o ese vacío. La realidad es que una y otra vez se topó con que era despreciada, tuvo malas experiencias. No sé si al final ella decidió: sabes que ahora sí, con este no me voy a casar. Y algo que necesitamos para que el Espíritu Santo pueda llenarnos es ser honestos con Dios, reconocer esos vacíos en nuestro corazón. Jesús le preguntó y le dijo: ve por tu marido, y ella le contestó, le dijo: no tengo esposo. Y Jesús le dijo: es cierto, porque 5 maridos has tenido y ahora con el que vives ni siquiera es tu marido, no estás casada. Y cierra diciendo: ciertamente dijiste la verdad. Para que el Espíritu Santo pueda llenar esos vacíos, tenemos que ser honestos con Dios y reconocer que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve una persona llena del Espíritu Santo? La persona llena del Espíritu Santo dice primero Efesios 5:18, dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. El buscar satisfacción en los placeres carnales nos va a arruinar. Tomar decisiones basado en los vacíos temporales que yo quiero satisfacer nos va a arruinar. Por eso dice: llénense del Espíritu Santo. ¿Y cómo se ve una persona llena del Espíritu Santo? Se ve de esta manera. Dice ahí mismo Efesios 5:19: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Pablo dice: llénense del Espíritu Santo, y después dice: canten, tengan música en su corazón, tengan una actitud de alabanza y de adoración constante todos los días. Encuentren placer y contentamiento en hacer música en el corazón para nuestro Dios. Así se ve una persona llena del Espíritu Santo. También cómo se ve una persona llena del Espíritu Santo, ahí mismo en Efesios 5:20 dice: y den gracias. ¿Y den qué? Gracias. Una persona agradecida es una persona también que tiene evidencias de que es llena del Espíritu Santo, de que vive agradecido, vive todos los días dándole gracias al Señor por poderse de pie, por poder caminar, por poder hablar, por poder cantar. ¿Cuántos disfrutaron ese tiempo de adoración? Por poder celebrar a nuestro Dios, por poder manejar, por poder ser independiente en un sentido de no necesitar el cuidado de alguien, de poder, no sé, dormir y despertar al lado de la persona que amas. Amén. Amén, casados. Bien emocionados que lo dicen. Y el deseo de Dios es que tú y yo podamos ser llenos de esos vacíos en nuestro corazón. La mujer samaritana, a mí me gusta la historia y estoy corriendo casi. Juan 4:39 dice: después de que ella recibió yo les decía a la iglesia, finalmente esta mujer estuvo buscando al hombre de su vida y se encontró con el hombre que ella había soñado, con Jesús. Porque Jesús planeó todo. O sea, Jesús tenía una cita con esa mujer. Él quería hablarle, él quería que esta mujer ya parara,
que ya no siguiera arruinando su vida. Le dijo, ya detente, necesito tener una conversación con esa mujer, ya que pare. Y muchos necesitamos esa conversación, necesitamos tener esta confrontación con nuestra realidad, con nuestros vacíos, con las expectativas sobre las personas, sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mi familia, sobre mis hermanos, sobre mis padres, etcétera, etcétera. Necesitamos encontrar esta llenura, esta satisfacción y este contentamiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de Dios. Si no, vamos a seguir arruinándonos, vamos a seguir sintiendo lástima por nosotros mismos, vamos a sentir que no estamos a la altura de nadie y vamos a seguir esforzándonos por llenar también el corazón de alguien más cuando estamos completos. La Biblia dice que tú y yo estamos completos en Él, no nos falta nada. Y eso es lo que pasa cuando una persona se llena del Espíritu Santo, se siente completo, no me falta nada, lo tengo a Él, lo tengo a Él. Y dice Juan capítulo 4, no sé si me ayudas, Hugo, ya voy a acabar, o Abraham, que me ayude. Abraham, ayúdame, Abraham. Abraham es el tecladista allá en la iglesia. ¿Por qué le damos un aplauso a Dios por su vida? Amén. Juan capítulo 4, y voy terminando con este. Dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea, así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. ¿Cómo se ve una persona llena del Espíritu Santo? Es una persona que comparte de Jesús. Es una persona que alaba, que es agradecida, pero también comparte del amor de Jesús a otras personas. Por eso a veces tratamos de decir, es que yo estoy lleno del Espíritu Santo porque tuve una experiencia, o sea, porque me caí, wow, y me acuerdo. Yo he escuchado un montón de gente, yo me acuerdo cuando antes se andaba bien metido con Dios, y eso lo hablan como algo así que sí, pero ¿en qué momento se perdió el interés? ¿O en qué momento perdiste la alegría, el agradecimiento, el deseo de compartir de Jesús a otras personas? ¿Qué fue lo que te pasó en el camino? Que Jesús dejó de ser suficiente. Jesús dejó de ser algo que produjera gozo para poder compartirlo a alguien más. Porque ahí es donde viene el peligro, cuando empezamos a pensar que lo que tenemos ya no nos llena, ya no produce la misma alegría. Y ahí es donde el enemigo empieza a seducirnos y a atraernos, a mostrarnos las cosas de Dios desde otra perspectiva. Y dice, no, Dios es un mentiroso, Él no dijo eso, Él realmente, mira, Él te estaba escondiendo todo esto, y esta es la verdad. El enemigo nunca te va a presentar una mentira como una mentira. Siempre la va a cambiar y te va a decir, esto es la verdadera, esto es lo que tú deberías de estar haciendo. Y no nos damos cuenta muchas veces cuando estamos siendo engañados por el enemigo. No nos damos cuenta incluso cuando hemos caído en una pasividad y nuestro corazón y nuestra comunión está tibia con Dios, está fría. No nos damos cuenta porque seguimos en una rutina, seguimos en una costumbre de asistir a la iglesia, pero por dentro estamos fríos. Ya no hay expectativa, ya no hay interés, ya no hay gozo, ya no hay gracia, Señor. Y tenemos que tener cuidado, porque si tú bebes de las aguas que el Señor te da, nunca más tendremos sed. Dile a tu vecino, dile, nunca más tendrás sed.
y además dejarás de buscar en otros lados. Mateo capítulo 13 verso 45, 46 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y dijo: no necesito seguir buscando. El domingo, cuando yo prediqué esto, a mí me hizo recordar el momento en que yo me comprometí con mi esposa, porque hubo una plática después de que tuvimos ya 2 años de novios. Hubo una plática entre ella y yo, y como que me dijo: pues qué onda, ¿nos vamos a casar o qué rollo? Y yo entre mí dije, yo estaba bien chamaco, ¿no? Y así como que, y estuve meditando y vine a conciencia, y algo que se me metió al corazón fue que Dios me dijo: nunca, no vas a volver a encontrar a una persona, a una mujer como ella. Me dice: si la dejas ir, no vas a volver a encontrar a alguien como ella. Entonces, aunque yo sé que tenía que pagar el precio y que se venía muchas situaciones, yo dije: ni modo, me arriesgo. Y la parábola tiene que ver, perdón que haga esa comparación, puede ser muy banal, pero la parábola tiene que ver con eso. Cuando tú encuentras a Jesús, ese es el problema, que muchas veces las personas ya encontraron a Jesús, pero siguen buscando más perlas. Ya encontraron la fuente que produce satisfacción, pero siguen volteando a ver a los demás o a las demás. ¿Dónde? Y aquí lo tienes, aquí en tu casa, aquí enfrente de ti. No, necesito otra cosa. Y el que encuentra esa perla, dice esta parábola, lo vende todo para tener esto. O sea, lo deja todo. Y ese es el precio del evangelio. A veces nosotros queremos tener a Jesús, pero queremos también tener las demás perlas. Mi hermano, no. Necesitamos saber que tener a Jesús en nuestro corazón, tener una comunión con Dios, nos va a costar la vida. Y va a exigir de nosotros una fidelidad, una integridad y una lealtad a su persona, y que solo Él pueda ser la fuente de nuestra satisfacción y nuestra plenitud. Y no caer en el punto donde cambiamos al Señor por otras cosas, por placeres terrenales, cuando tú y yo sabemos perfectamente que Él no puede ser sustituido. Él es irreemplazable, no hay nadie como Él. Por eso dice en la Biblia que solo Él es digno. Solo Él es digno, nadie más. Y si nosotros no podemos mirar al Señor como suficiente para nosotros, vamos a seguir buscando y arruinando nuestra vida. Hace 1 año y cacho, nosotros tuvimos una experiencia ahí un poco difícil en la iglesia, y me acuerdo que yo me estaba bañando y yo estaba como muy apachurrado, muy decaído. Me sentía muy solo. De repente se me vino una palabra que la Biblia habla en Éxodo capítulo 33, cuando Moisés está teniendo una conversación y le dice Moisés al Señor: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Yo había predicado de eso y hablando de liderazgo y de el Señor va a respaldar tus decisiones, pero en ese momento pude entender el corazón de Moisés a una dimensión de compañerismo y de que Dios era la única persona en donde él había encontrado apoyo y ayuda y fuerza, porque ni sus hermanos lo habían murmurado contra él, su familia. O sea, llegó un punto en donde el pueblo ya murmuraba contra él y estaba Moisés solo diciendo: Señor, si tú no vas, ¿por qué? Dios dejó de ser solo Dios para él, se convirtió en su compañero de camino.
Y es ahí donde nosotros encontramos soporte. Y yo lloré en ese momento. Me solté, le dije: Señor, sí. Gracias porque te tengo a ti, Señor. Gracias porque puedo saber que te tengo a ti y que tú vas conmigo. Y entendí el corazón de Moisés, más allá de solo ser como una garantía de victorias, Dios para él, para el pueblo. No, era más bien, Moisés había encontrado consuelo, fortaleza, amistad, refugio, familia en la persona de Dios. Y así son los hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Así se miran. Amén. Amén. ¿Por qué le damos un aplauso al Señor por eso?